A veces el golpe más duro no viene de un extraño, sino de quienes prometieron amarte para siempre. Esta es la historia de una madre que lo dio todo, y aún así la llamaron estorbo. Pero lo que nadie esperaba es que en su silencio estaba planeando el acto más digno, más fuerte y más inolvidable de toda su vida. Si alguna vez has sentido que diste amor y recibiste desprecio, quédate, porque esta historia no solo te va a romper el alma, te la va a reconstruir. ¿Alguna vez has sido herida todos los días por el único hijo que trajiste al mundo? ¿Has escuchado? De tu propia sangre que eres inútil. Una carga, un estorbo. Esa fue mi vida durante más de 15 años. Y hoy te voy a contar cómo logré sobrevivir a eso. Me llamo Carmen. Tengo 73 años. He pasado por muchas cosas en esta vida. Pero esto fue demasiado. Para cualquier ser humano. Y hoy lo voy a contar con el corazón en la mano así. Y viví casi toda mi vida en un pequeño pueblo cerca de Zamora, Castilla y Salamanca, en el corazón de España. Mi casa era humilde, hecha de ladrillos rojos con ventanas pequeñas y cortinas floreadas que yo misma cosí. Cuando el viento soplaba fuerte, se colaba por las rendijas de las puertas y traía consigo el olor de la tierra mojada, de las flores del campo del café recién colado por la mañana. El piso crujía bajo mis pies descalzos y el calor del cocina de gas antigua me acompañaba mientras cocinaba tostadas con aceite de oliva y sal. Todo era sencillo, pero era mío. Fui madre joven. A los 21 años, el padre de mi hijo, Ernesto, nos abandonó. Cuando el niño aún era un bebé, no aguantó la responsabilidad desde entonces. Fui madre y padre. Trabajé durante años. Como costurera pasé noches enteras cosiendo vestidos de boda, uniformes escolares, cortinas para las vecinas, todo para que a mi hijo no le faltara nada. Alexei siempre fue un niño callado, serio. Pensé que era tímido, como lo era su abuelo. Yo le di todo, comía menos para que él comiera. Más. Me quedaba con mis zapatos rotos para comprarle los suyos cada peso que ganaba. Lo guardaba para él, cada vela que encendía a la Virgen de 19. Guadalupe era para protegerlo. Creía que el amor de madre podía curar cualquier cosa. Estaba equivocada cuando cumplió 18 años. Ernesto comenzó a cambiar su mirada, se volvió fría. Sus palabras hirientes me decía vieja, inútil, que yo había arruinado su vida, que se avergonzaba de tener una madre pobre e ignorante. Yo que le bordé los nombres en los uniformes, que le cuidé la fiebre con toallitas de agua que lo abracé. Cuando tenía pesadillas, ahora era despreciada por él. Y eso fue solo el comienzo. Dejó de buscar trabajo, se encerraba en su cuarto todo el día, salía solo para comer, y cuando comía se quejaba, que el arroz estaba duro, que los garbanzos sabían, a tierra que ni para cocinar servía. Yo bajaba la cabeza, me tragaba el llanto, lloraba en silencio, encerrada en el baño. Sentada en el piso frío, con la regadera abierta para que él no escuchara mis zozos. Los vecinos empezaron a notar mi tristeza. Una vez doña Marta, la vecina de enfrente, me dijo: «Carmen, se te ve en la cara que no estás bien». Le mentí. Le dije que era solo el cansancio, que tenía mucho trabajo, pero ya no cosía. Alexi no me dejaba. Decía que el ruido de la máquina lo ponía nervioso y yo obedecía. Poco a poco, él fue invadiendo todo mi cuarto, se convirtió en un depósito para sus cosas. Yo me mudé a la sala. Dormía en un sofá viejo, con una cobija delgada. Incluso en las noches heladas, las cuentas empezaron a acumularse. Un día llegó una carta del banco, fui a ver qué pasaba, y la señorita me dijo que había un préstamo grande a mi nombre, con varios meses de atraso. Casi me desmayé. Yo nunca había pedido un préstamo cuando lo enfrenté. Él lo admitió, sin vergüenza. Sí lo hice, y si no te gusta, hago otro, y no dije nada. ¿Sabes por qué? Porque me sentía culpable. Pensaba que tal vez había sido mi culpa, que lo había consentido demasiado, que lo había criado mal. Pensaba que si yo era mejor madre, él sería mejor hijo. ¡Qué error! Las deudas crecieron,
perdí el respeto de la gente, perdí amistades, perdí noches de sueño y lo peor, me perdí a mí misma. Caminaba por la casa como un fantasma en silencio, limpiando los restos de una vida que ya no me pertenecía. Mi hijo no me veía como madre, me veía como sirvienta, como alguien a quien podía aplastar. Pero un día algo cambió, una chispa dentro de mi pecho, una tristeza tan honda que se transformó en coraje. Y eso fue el inicio de mi liberación. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, déjanos tu like, eso ayuda muchísimo al canal y nos muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces una historia sencilla puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar. Con el corazón. Mi nombre es Carmen. Tengo 73 años y aunque hoy mis palabras salen firmes, no siempre fue así. Durante muchos años viví encerrada en un silencio que dolía más que cualquier golpe. Recuerdo una tarde en particular. Era diciembre, hacía frío. Las calles de nuestro pueblo estaban decoradas con luces de Navidad y las familias comenzaban a colgar farolillos de colores frente a sus casas. Desde mi ventana veía a los niños correr con bufandas y gorros. Mientras sus madres tejían en los portales, todo parecía tan alegre, menos mi hogar. Alexei había pasado todo el día encerrado en su cuarto, la puerta cerrada, la música alta, el olor a cigarro. Aunque le había suplicado tantas veces que no fumara dentro. Yo había preparado una sopa de lentejas, pan tostado y un poco de queso fresco. Era lo único que teníamos. Me acerqué a Mino sin su puerta con una bandeja, toqué suavemente y dije: «Hijo, te traje comida». La respuesta fue un grito furioso: «No quiero tu porquería, lárgate de una vez». Mis manos temblaron, dejé la bandeja en el piso junto a la puerta. Volví a la cocina en silencio, sintiendo que las lágrimas me ardían como fuego detrás de los ojos. Me senté en la silla vieja de madera, esa que chirriaba cada vez que alguien se sentaba, y me abracé a mí misma. Sentía que no valía nada, que había fallado en lo más sagrado que una mujer puede hacer: criar a su hijo. Días después, revisando mis papeles, descubrí otro préstamo más grande que el anterior. Ya ni siquiera intentaba esconderlo. «¿Y qué vas a hacer?», me dijo con los brazos cruzados, mirando con desprecio. «Llamar a la policía. Eres una vieja ridícula. Nadie te va a creer». Y lo peor es que le creí. Me sentía atrapada. Mi cuerpo estaba cansado, mis huesos dolían, pero más dolía el alma. Empecé a tener miedo de dormir. Soñaba con gritos, con deudas, con puertas que se cerraban en mi cara. Perdí el apetito, perdí el deseo de salir. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Una casa donde ya no había olor a café ni a pan recién hecho. Solo humedad, silencio y tristeza. Una mañana, mientras barría el patio trasero, vi a don Emilio, el panadero, pasar. Con su bicicleta siempre llevaba un silbido en los labios y una sonrisa. Me saludó con la mano y dijo: «Buenos días, doña Carmen». Y yo, sin pensarlo, rompí en llanto ahí frente a la barda con la escoba en la mano. Lloré como niña. Don Emilio bajó de la bicicleta, se acercó y me ofreció un bolillo caliente. «No está usted sola, ¿sabe esa frase?». Me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. «No está usted sola». Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a una amiga. Caminé hasta la casa de Graciela Lía. Mi comadre de toda la vida me abrió la puerta, sorprendida, y al verme me abrazó sin preguntar nada. Nos sentamos en su cocina, tomamos café con leche y por primera vez hablé. Le conté todo: el maltrato, las deudas, el miedo, la vergüenza. Y mientras hablaba, sentía que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo algo nuevo nacía. Leticia no me juzgó, no me llamó tonta, me escuchó y me dijo algo que cambió mi rumbo. «Irina, no es tu culpa. Has sido una madre como pocas, pero nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a destruirte». Esa noche regresé a casa y miré a Alexi con otros ojos ya. No vi a un hijo malagradecido. Vi a un hombre herido, perdido y cruel. Y entendí
que yo no podía seguir dándole el poder de romperme día tras día. No sabía aún cómo lo haría, pero algo dentro de mí se había encendido. Ya no era solo dolor, era determinación. Esa noche no pude dormir. El sonido del reloj en la sala marcaba cada segundo como si fueran martillazos afuera. El viento golpeaba las ramas del árbol de naranjo que planté. Con mi difunto padre, era como si la vida misma estuviera empujándome a despertar. Me senté en el sofá, ese mismo donde dormía desde hacía años, y miré alrededor las paredes que alguna vez estuvieron adornadas con bordados hechos por mí ahora. Estaban sucias, llenas de humedad y silencio. La casa ya no tenía alma y yo tampoco. Empecé a recordar cómo era mi vida. Antes de todo esto, antes de que Ernesto se convirtiera en el centro de mi tormenta. Me acordé de mi juventud cuando caminaba por las calles de Salamanca vendiendo servilletas bordadas a mano, de las tardes que pasaba en el patio cantando mientras lavaba ropa en la batea con mis brazos fuertes y mi espíritu aún más. ¿Dónde había quedado esa mujer? Me pregunté cuántas veces había sacrificado mi bienestar por él. Recordé cuando me enfermé de la espalda, y aún así cociné, limpié y bordé sin descanso cuando vendí mi máquina de coser favorita, para pagar una deuda que él había escondido cuando dejé de hablar con mi hermana porque Alex y decía que ella me envenenaba la mente. Y entonces me miré las manos. Estaban arrugadas, manchadas por los años, por la tierra, por la vida, pero seguían firmes. No estaban vencidas esa mañana cuando el sol apenas empezaba a pintar de oro las cejas del vecindario. Tomé una decisión. Fui a la iglesia del barrio, hacía años que no entraba. Me senté en la última banca en silencio. El aire olía a incienso y madera vieja. Las velas titilaban como si también estuvieran cansadas de tanto llorar. No pedí milagros, solo dije, Virgencita, ya no quiero tener miedo. Salí de allí con el corazón un poco más liviano. En el camino de regreso, me encontré con Isabel, una señora que trabajaba en el IMSERSO del pueblo. Siempre me había caído bien, pero nunca me había atrevido hasta hablarle. Esa vez no sé de dónde saqué el valor, me acerqué y le dije, ¿tú sabes si allá ayudan a personas mayores con problemas en casa? Isabel me miró con atención, como si hubiera estado esperando que le hiciera esa pregunta. Me dijo que sí, que había grupos de apoyo, psicólogos, trabajadores sociales. Me dio una tarjeta con un número. Llámame cuando estés lista, me dijo yo. Solo asentí y la guardé dentro de mi brasier, como guardaban las señoras de antes los secretos importantes. Esa misma noche, Ernesto llegó a casa de mal humor. Había salido por unas horas y regresó tirando la puerta. Empezó a gritar porque la sopa estaba fría. Yo lo miré fijamente por primera vez en años. No bajé la cabeza, no respondí con miedo, solo lo observé. Y algo en él pareció desconcertarse, me insultó. Me empujó un poco, pero no reaccioné como él esperaba. Yo no lloré, yo no supliqué. Yo solo dije, no me vas a destruir. Dormí con la tarjeta de Rosario Antiguo bajo la almohada apretada en mi mano, como si fuera un amuleto. Sabía que era solo el principio, que no sería fácil, pero también sabía algo más. Yo ya no estaba sola. Los días siguientes fueron confusos. Alexis se dio cuenta de que algo había cambiado en mí. Me hablaba más fuerte, más agresivo, buscando romperme como antes. Pero yo respondía con silencio, con límites, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Dejé de cocinar para él. Dejé de hacer su cama. Dejé de pedirle permiso para salir. Y una mañana tomé el teléfono, llamé a Isabel. Mi voz temblaba, me sudaban las manos, pero hablé. Le conté todo, cada detalle, cada deuda, cada grito, cada humillación. Rosario Antiguo me escuchó. Sin interrumpirme, al final me dijo, lo que has vivido se llama violencia psicológica y financiera, y sí podemos ayudarte. Esa frase fue como un rayo de luz en un cuarto cerrado durante años. Me dieron una cita con una psicóloga. La licenciada Verónica era una mujer joven, pero con una mirada cálida. Firme, me habló con respeto. Me hizo sentir vista, válida. Me dijo que no era mi culpa, que no estaba loca, que lo que yo había vivido era real. Y yo por primera vez
Le creí desde aquella primera conversación con la psicóloga Verónica. Algo dentro de mí empezó a moverse, como las raíces de un árbol que después de años de sequía siente la primera gota de lluvia. Era un despertar lento, doloroso, pero verdadero. No fue fácil, nada, fue fácil. La semana siguiente, tuve que mentirle a Ernesto para poder asistir a otra sesión. Le dije que iba a ver a doña Graciela Lía. Porque se había enfermado, él apenas me miró absorto como siempre en su celular, tirado en el sillón con la televisión a todo volumen. Yo salí caminando rápido, con el corazón palpitando como si fuera a cometer un crimen. ¿Y sabes qué era? Lo más triste, me sentía culpable. Culpable por buscar ayuda, Adriana me recibió con una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan palabras para hacerte sentir en casa. Me senté frente a ella, en esa oficina pequeña, decorada con cuadros de colores, y comencé a hablar más profundo, más abierto. Le conté de mi infancia, de mi juventud, de cómo había sido criar a Alexis sola, sin una red de apoyo, sin tiempo, para mí, sin descanso. Le hablé del amor, de cómo yo creía que amar a un hijo significaba aguantarlo todo. Me miró con dulzura y me dijo una frase que me quedó marcada como hierro caliente. El amor de madre no es sacrificio eterno, es acompañamiento, no esclavitud. Salí de esa sesión con los ojos hinchados y el alma agrietada, pero también con una semilla de algo nuevo, valor. El valor de volver a elegirme. Los días siguientes no fueron heroicos. No me convertí en una guerrera de un día para el otro. No, la verdad es que seguía teniendo miedo. A veces despertaba sudando en la madrugada, pensando que él podría hacerme daño si se enteraba de que estaba buscando ayuda. Pero también comencé a hacer cosas pequeñas, gestos de dignidad que parecían insignificantes, pero para mí eran gigantes. Empecé a escribir en un cuaderno, uno viejo, que encontré entre las cosas de la cocina. Todas las veces que Ernesto me gritaba, me humillaba, me robaba, anotaba fechas, frases, montos de dinero. Todo. Adriana me dijo que eso me ayudaría a recuperar la claridad. Y fue entonces cuando vi algo que me estremeció. Revisando mis anotaciones, me di cuenta de que en menos de un año Ernesto había tomado más de 40,000 pesos a mi nombre. Sin intención alguna de devolver ni un solo centavo. Eran préstamos, compras con mi tarjeta, facturas que yo no había autorizado. Me sentí violada emocionalmente, como si él hubiera saqueado mi alma. No solo mi cuenta bancaria con ese cuaderno en mano. Regresé al Inserso Rosario Antiguo. Me recibió otra vez, me llevó a una sala pequeña, donde un abogado del programa de adultos mayores me explicó mis derechos. Me ofrecieron ayuda legal. Me dijeron que podía iniciar un proceso, que había instancias para protegerme. Yo tenía miedo, pero también tenía rabia, una rabia que ya no me destruía. Me empujaba cuando regresé a casa. Alexi me esperaba de brazos cruzados. No sé si alguien le había dicho algo o si simplemente presintió mi cambio. Pero esa tarde fue diferente. Me lanzó una mirada dura y preguntó, ¿dónde andabas? En un lugar donde me tratan con respeto. Le respondí. Fue la primera vez que le contesté así, sin temblar. Su reacción fue inmediata. Golpeó la mesa, tiró un vaso al suelo. Me gritó con una furia casi animal. Tú sin mí no eres nada. Nadie te quiere, ni tú te quieres. Yo respiré hondo. Por dentro me temblaban las piernas, pero por fuera no me moví. Lo miré con calma y dije, me estoy empezando a querer, y eso es más de lo que tú haces por ti mismo. Él se quedó en silencio, no porque hubiera entendido, sino porque no sabía cómo controlar a una madre que ya no bajaba la cabeza. Esa noche, dormí con la puerta cerrada, con seguro, con el corazón acelerado, sí, pero también con una certeza. Yo no iba a quedarme en ese infierno para siempre. Empecé a hacer planes en secreto. Había una casa de retiro en un pueblo cercano, donde Graciela Lía conocía a alguien. Rosario Antiguo dijo que podía ayudarme con el trámite. No era un castigo, como yo siempre creí. Era un nuevo comienzo, un espacio donde nadie me gritaría, donde no me mirarían con desprecio,
donde quizás, solo quizás, podría volver a reír. Y lo más sorprendente fue que mientras todo eso pasaba, empecé a recordar quién. Era yo, la mujer que bordaba sin cansancio, la que bailaba sola en la cocina, mientras cocinaba arroz. La que un día soñó con tener paz. Cuando uno ha vivido tantos años con miedo, aprender a vivir sin él. No es inmediato, es como quitarse un abrigo que llevaste puesto durante décadas. Incluso cuando hacía calor, te sientes expuesta. Frágil, dudosa, pero también libre. Después de aquella última discusión con Ernesto, algo en la casa cambió. No, él seguía igual de agresivo, igual de encerrado, en su mundo de egoísmo y control. Pero yo ya no era la misma cada palabra suya, ya no me atravesaba, igual cada amenaza ya no tenía el mismo peso. Comencé a ver su violencia, por lo que era el reflejo de su propio vacío. Empecé a preparar mi salida en silencio con pasos pequeños pero firmes. Guardaba papeles importantes en una carpeta escondida entre los manteles. Hablaba con Isabel por mensajes breves, usando un teléfono viejoque. Me había regalado Graciela Lía, contacté al hogar, de retiro del que me habían hablado la casa de Mina en Cientos Las Alondras. En un pueblito tranquilo, al norte de Querétaro, era un lugar sencillo, pero limpio, donde otras mujeres mayores vivían con dignidad, compartiendo sus días sin temor. Una noche, mientras lavaba unos trastes, escuché a Ernesto hablar por teléfono en la sala. Creyó que yo no lo oía, pero su voz era clara. Sí puedo sacar más dinero del banco mañana. Es su cuenta, pero ella no se da cuenta de nada. Dijo riendo, mi sangre se heló. Ya no era solo abuso emocional, era un robo continuo, deliberado, planificado. Esa fue la última gota. A la mañana siguiente, fui al banco con Isabel. Bloqueamos mi cuenta, cambiamos mis contraseñas, notificamos los movimientos sospechosos. El gerente del banco me miró con seriedad cuando leyó los registros. Señora, estos retiros son muy graves. Usted tiene derecho a denunciar esto, me dijo, y por primera vez en mi vida respondí, sí, lo voy a hacer. Llenamos los formularios. Iniciamos un procedimiento legal, Rosario Antiguo. Me acompañó en todo momento como si fuera mi propia hija. La abogada del IMSS me explicó que, aunque fuera mi hijo, la ley lo reconocía como un agresor, que mi edad no me hacía débil, sino digna de protección. Volví a casa esa tarde con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía irme cuanto antes, así que lo hice, no esperé más. Empaqué solo lo necesario, algunas mudas de ropa, una foto vieja de mis padres, mi rosario antiguo y una pequeña caja de madera donde guardaba mis hilos y agujas. Cuando Ernesto llegó esa noche, me encontró sentada en la sala con la maleta a mis pies. Y eso, preguntó desconfiado. Me voy, dije con voz firme. Él río como si yo fuera una anciana senil inventando historias. ¿Y a dónde vas a ir, vieja loca? Nadie te quiere, nadie te va a recibir, tal vez. Pero prefiero estar sola que seguir siendo tu rehén. Él quiso arrebatarme. La maleta me empujó, me gritó, me llamó cosas horribles, pero yo no retrocedí. Le mostré los documentos del banco, le dije que la cuenta ya no era suya. Le dije que la denuncia ya estaba en curso. Y entonces vi algo que nunca había visto en él. En miedo real. No porque yo fuera peligrosa, sino porque primera vez yo era libre. Rosario Antiguo y un trabajador del IMSS me recogieron. Esa misma noche subí al auto temblando. Sí, pero con la cabeza en alto, miré por la ventana mientras dejábamos atrás la calle donde viví tantos años, y sentí que dejaba también una versión rota de mí misma. Llegamos a la casa de Las Alondras al amanecer. El aire era fresco, con olor a pan recién hecho y tierra mojada. Una señora, llamada Josefina, me recibió con los brazos abiertos. Me mostró mi habitación, una cama sencilla, una mesita, una ventana con vista a un pequeño jardín lleno de girasoles. Lloré en silencio. No de tristeza, lloré de alivio. Ese primer día no hablé mucho. Caminé por los pasillos, vi a otras mujeres bordando, jugando lotería, riendo. Me sentí extraña, fuera de lugar, pero también esperanzada.
Nadie me gritó, nadie me apuró, nadie me hizo sentir menos. Esa noche al acostarme, abracé la almohada con fuerza. Sentí el silencio verdadero, no el de antes, lleno de miedo y soledad. Este era un silencio nuevo, un silencio que sanaba. Y así, por primera vez en muchos años, dormí en paz nunca. Imaginé que a los 73 años estaría comenzando de nuevo, y mucho menos en un lugar desconocido, rodeada de mujeres que también cargaban con sus propios silencios, sus propias cicatrices. Pero ahí estaba yo, Carmen la costurera de Zamora, Castilla y Salamanca, la madre que lo dio todo y que ahora por fin comenzaba a darse a sí misma. Los primeros días en la casa de las alondras fueron extraños. No voy a mentir. Me sentía como si estuviera ocupando un espacio que no me pertenecía. Caminaba despacio, sin hacer ruido, como si todavía temiera molestar. Me costaba mirar. A los ojos de las otras mujeres me costaba reír. Incluso me costaba sentarme a comer con ellas. No por falta de amabilidad, al contrario, sino porque yo había olvidado lo que era ser tratada con ternura, pero ellas me enseñaron con gestos, pequeños Margarita, la señora que me recibió. El primer día me trajo un café con pan, una mañana, y lo dejó sobre mi mesita, con una notita, para que comiences el día con dulzura. Nadie merece vivir con amargura. Lloré al leer eso, no por tristeza, sino por lo desconocido que me resultaba la bondad sin condiciones rosa. Una mujer bajita con cabello blanco, trenzado, me invitó a jugar lotería al principio. Rechacé, pero insistió. Me senté con ellas, escuchando las voces cantar el corazón, la sirena el mundo, y por primera vez en años reí una risa tímida, torpe como quien no sabe bien cómo hacerlo, pero sincera, y Graciela me abrazó con fuerza, como si supiera que yo necesitaba ese abrazo, desde hace mucho tiempo. Las tardes las pasábamos. En el patio, bajo la sombra de un árbol de jacaranda, yo me sentaba con mi costura tratando de recuperar la sensibilidad. En los dedos, que aún temblaban por los años de tensión, pero las agujas obedecían y mis hilos, que tanto extrañé, volvían. A contar historias en telas ajadas. Mis compañeras me pedían que les bordara servilletas, nombres, flores. Y poco a poco la abuela silenciosa, que llegó con el alma hecha trizas, empezó a ser la Irina que bordaba esperanza, pero sanar una línea. Recta una tarde, recibí una llamada. Era del abogado del inserso. Me informaron que Ernesto había sido citado oficialmente, que existía una denuncia abierta por maltrato psicológico y apropiación indebida de recursos. Me temblaron las piernas. Sentí una punzada en el pecho, no por él, sino por el miedo viejo que aún vivía dentro de mí. La psicóloga del hogar, la señora Consuelo, me ayudó a respirar. Me dijo que esas emociones eran parte del proceso, que no debía sentir culpa por protegerme, que ser madre no era excusa para permitir abusos. Y entonces le conté algo que nunca había dicho en voz alta. Cuando él era niño, yo le prometí que nunca lo dejaría solo, y cumpliste, me dijo ella con firmeza. Estuviste más allá de lo necesario, más allá de lo justo, pero ahora te toca cumplirte a ti misma. Aquella noche escribí una carta no para Ernesto, sino para mí. Me perdoné por haber callado tanto, por haberme anulado, por haber creído que no merecía amor sin condiciones, por haber confundido lealtad con esclavitud. Y mientras escribía sentí que algo se soltaba, como si por fin me quitara un costal de piedras que había cargado durante décadas. Comencé a participar más en las actividades de la casa, ayudaba a otras abuelas a leer sus cartas, les enseñaba a coser, organizaba pequeñas tertulias donde compartíamos historias de juventud, nos reíamos de lo que fuimos, de lo que somos. Y así día a día fui construyendo una nueva identidad, no como madre sufrida, sino como mujer digna, sobreviviente. Sabia, una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, vi una mariposa posarse sobre mi mano. No se movía. Solo estaba ahí, ligera, viva, y pensé, así, quiero vivir el tiempo que me queda, ligera, libre, viva, con el paso de las semanas.
Mi alma fue haciendo lo que nunca antes se había permitido respirar. No tenía idea de lo agotada que estaba, hasta que dejé de vivir en modo supervivencia cada día en la casa de las alondras. Era una especie de regreso a mí. No una vuelta al pasado, no sino un regreso hacia adentro, a mi centro, a mi dignidad. Había algo mágico en lo cotidiano, despertar con el canto de los pájaros, tomar café con las demás abuelas, hablar de cosas simples como el clima o la comida. Aprendí que la calma también se aprende, que después del ruido del miedo el silencio de la paz puede asustar, pero luego se vuelve bendición. Un día, mientras regaba unas plantas junto a Graciela, ella me preguntó: ¿y qué vas a hacer ahora con tu libertad? No supe qué responder. Libertad, esa palabra aún me resultaba ajena. Yo la había escuchado en canciones, en discursos, en cuentos, pero sentirla en la piel era otra cosa. Era como andar con zapatos nuevos. Bonitos, pero incómodos. Al principio esa pregunta me quedó dando vueltas por días. ¿Qué iba a hacer yo a los 73 años con esta vida que me había quedado como una hoja en blanco? Volver a abordar, por encargo, escribir mis memorias, viajar. La verdad es que al principio solo quería dormir bien y no tener miedo de abrir la puerta. Pero después algo empezó a cambiar. Una tarde organizamos una charla en el Centro Cultural del pueblo, donde invitaron a algunas de nosotras a compartir nuestras experiencias. Era un evento pequeño, con unas 20 personas del barrio Margarita. Me animó a hablar. Me negué al principio por pudor, por vergüenza, por costumbre. Pero ella me tomó de la mano y me dijo: tu historia puede ayudar a otras, no te calles. Más. ¡Pum! Y ahí estaba yo, sentada frente a un grupo de rostros desconocidos, con las manos temblando sobre mi falda, pero con la voz más firme de lo que imaginaba. Les conté de Ernesto, les conté de los gritos de los préstamos, de las noches en el baño, llorando en silencio, de cómo confundí amor con sacrificio, y del momento exacto en que decidí salvarme cuando terminé de hablar. El silencio fue total, y luego un aplauso tímido y después otro y otro, hasta que todo el lugar aplaudía, no porque yo fuera una heroína, no me sentía así, sino porque mi verdad había tocado a otras verdades. Al final de la charla, una mujer joven se me acercó. Tenía los ojos enrojecidos, me abrazó sin decir palabra y luego me susurró: gracias, mi madre vive. Algo parecido, pero no se atreve a hablar. Ese momento me rompió y me sanó. Me di cuenta de que mi historia no era única, que había muchas Irinas allá afuera, silenciosas, culpables, rotas, y que tal vez mi voz podía ser el primer paso para otras. Fue así como decidí empezar un pequeño grupo de apoyo dentro del hogar. No era nada formal, solo un espacio para hablar cada jueves, después de la cena. Nos reuníamos en el salón principal, compartíamos té, pan dulce y nuestras historias. Algunas lloraban, otras reían, pero todas nos escuchábamos sin juicio, y eso en sí mismo era revolucionario. Aprendí tanto de esas mujeres de Guadalupe, que fue cuidada por sus nietos hasta que la encerraron en una habitación por molestar de Beatriz, que vivió 20 años con un esposo violento porque creía que así era el matrimonio de Josefina, que vendió su casa para ayudar a un hijo que luego desapareció. Todas diferentes, todas iguales, todas aprendiendo a elegirse a sí mismas por primera vez. Un día, mientras bordaba un mantel para regalar en Navidad, me descubrí tarareando una canción antigua. Ni siquiera me di cuenta Rosa que estaba cerca. Me dijo: eso es nuevo, Irina, cantando es señal de milagro. Reímos y entendí que sí, que a veces el milagro no es que algo extraordinario ocurra, sino que lo simple vuelva a ser suficiente. Cada puntada que daba en el mantel era una forma de reconstruirme. Ya no bordaba para agradar a nadie. Bordaba porque me hacía bien, porque mis manos, aunque arrugadas, aún sabían crear belleza, porque por fin bordaba para mí, y cada vez que pasaba el hilo por la tela pensaba en eso que me preguntó Graciela: ¿qué vas a hacer con tu libertad? Y ahora sí podía responder: voy a vivirla sin pedir permiso. La libertad, como la costura, se construye con paciencia, no se da de golpe, se hila, se
deshace y se vuelve a empezar. Y en esa lenta reconstrucción comencé a descubrir algo que nunca había sentido. De verdad orgullo por mí misma. Hasta ese momento mi vida había sido una lista de sacrificios. Siempre existí para alguien más, para mi hijo, para el trabajo, para las necesidades de los demás. Pero por primera vez comencé a hacer cosas solo porque yo quería, no para agradar, no para evitar un grito, no por miedo, solo por el simple, poderoso y revolucionario deseo de elegirme. Apunté en una clase de alfabetización para adultos mayores que se ofrecía los martes por la tarde en el mismo hogar. La maestra, una joven llamada Rebeca, tenía una paciencia de oro. Me enseñó a leer y escribir con claridad. Aprendí a escribir mi nombre con letra firme, a leer historias sencillas y hasta redactar pequeñas cartas. Irina, tienes una memoria prodigiosa, me decía. No, Alma, es que nunca antes me dejaron usarla. Y era cierto, durante décadas mi mente estuvo ocupada sobreviviendo. Aprendí a detectar estados de ánimo con solo un gesto de Ernesto, a evitar ciertas palabras. A saber cuándo callar. Mi inteligencia fue usada para defenderme, pero ahora podía usarla para crecer una tarde mientras copiábamos un texto. Rebeca nos pidió que escribiéramos una carta a nosotras mismas 10 años en el futuro. Esa noche me senté en la cama, tomé un cuaderno nuevo, regalo de doña Josefina, y escribí: Querida Carmen, de 83 años, espero que todavía estés bordando, espero que sigas cantando bajito mientras cocinas arroz, espero que te sigas riendo con Rosa y que nunca, nunca más permitas que nadie te haga sentir menos. Te lo prometo desde aquí, nunca volveremos a desaparecer. Lloré al terminarla, no por tristeza, por amor, amor hacia esa versión de mí, que por fin había despertado. La guardé en mi baúl junto a mis hilos. Y mi rosario antiguo fue también en esa época que decidí hablar con Ernesto una última vez. No fue fácil tomar la decisión, no porque extrañara, su presencia esa ya no la quería, sino porque sentía que algo quedaba sin cerrar. No quería reconciliación, no quería recuperar un lazo, solo quería decirle quién era. Yo ahora, con el acompañamiento del personal del IMSERSO, acepté hacer una llamada supervisada. Me senté frente al teléfono con las manos frías pero la voz firme. Bueno, dijo él con su tono habitual de fastidio. Alexei, soy yo, mamá. Silencio. ¿Qué quieres ahora? Nada, solo llamaba para decirte que ya no me debes nada. ¿Cómo que no te debo? Y los problemas que me estás causando con la denuncia, eso es tu responsabilidad. Lo que hiciste tendrás que enfrentarlo. Pero emocionalmente, Alexei, te suelto el río con desprecio. Vieja, loca, siempre lo fuiste, tal vez sí. Pero ya no más. Colgué el teléfono, cerré los ojos, respiré hondo y me sentí liviana. No lloré, no dudé, solo confirmé lo que ya sabía, a veces soltar. También es una forma de amar, amar lo suficiente para dejar de destruirse. Las mujeres del hogar me abrazaron. Rosa me trajo un té con canela. Alma me felicitó por mi valentía. Margarita me tejió un chal con los colores de mi primer bordado y yo, mientras me envolvía en ese chal, pensaba: esto es familia, esto es hogar, esto soy yo viva, completa, sin miedo. Seguí participando de los círculos de mujeres, empecé pues a hablar en más eventos. Me invitaron a un programa de radio comunitario. Me senté frente a un micrófono por primera vez en mi vida. Conté mi historia con la misma voz que usaba para cantar nanas. Y al terminar, una de las productoras, una mujer joven llamada Lucía, se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Irina, quiero que mi mamá te escuche. Necesitas saber que hay salida ese día. Entendí que lo que viví no fue en vano. No fue solo dolor, no fue solo pérdida. Fue un camino duro y oscuro que ahora iluminaba a otras. Y mientras regresaba al hogar esa tarde, bajo un cielo rosado y tranquilo, sentí una certeza suave y profunda. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para volver a nacer. No sé en qué momento exacto. Dejé de sobrevivir y empecé a vivir. Fue tan sutil como el amanecer. Uno no nota la primera luz, pero de repente todo está iluminado. Un día desperté. Me senté al borde de la cama.
y antes de poner los pies en el suelo, sonreí. No por nada especial, no porque tuviera grandes planes. Sonreí simplemente porque el aire entraba por la ventana con olor a tierra mojada y pan recién hecho, porque el cuerpo no dolía tanto, porque la mente no estaba en alerta. Sonreí porque ya no tenía miedo. Esa fue mi verdadera victoria, no el haber salido de casa, no el haber bloqueado las cuentas, no el haber hecho la denuncia. Todo eso fue necesario, sí, pero mi verdadera libertad llegó cuando el miedo se fue, cuando el recuerdo de Ernesto ya no gobernaba mis decisiones, cuando su voz dejó de sonar más fuerte que la mía. En mi cabeza, un sábado cualquiera, mientras las demás preparaban empanadas para una feria local. Me senté en el jardín a coser una niña. Se acercó, era hija de una de las enfermeras. Me miró curiosa y preguntó, ¿qué está bordando, abuelita? Le mostré la tela, era una mariposa. Es para recordarme que puedo volar aunque tenga cicatrices, le dije, y antes no podía, insistió con inocencia, antes tenía las alas cerradas por miedo. Ella se quedó pensativa, luego se sentó a mi lado y me pidió que le enseñara a bordar. Tomé su pequeña mano, enrosqué la aguja y mientras le mostraba, a él primer punto. Sentí que algo se sellaba dentro de mí, una especie de círculo que se cerraba. Había empezado mi vida cosiendo por necesidad, ahora lo hacía por amor. Y esa diferencia lo era todo días. Después Isabel me visitó, trajo noticias. Del proceso legal me explicó que Ernesto había recibido una orden para no acercarse ni contactarme, que su caso seguía en trámite, pero que yo estaba protegida por ley. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que la justicia también sirviera para las viejas como yo, le dije. Las leyes existen para todas. Carmen, solo que a veces tardamos en creer que también nos incluyen, me respondió ella con firmeza. Y sí, tenía razón. Durante mucho tiempo yo creí que no tenía derecho a nada, ni a reclamar, ni a descansar, ni siquiera a ser feliz. Me habían enseñado a callar, a aguantar, a rendirme, pero ahora sabía que ser madre no me hacía propiedad de nadie, que ser mujer no me condenaba al dolor. Un domingo por la tarde en 1910, una misa especial para adultos mayores. El padre pidió que pasáramos al frente quienes quisiéramos agradecer por algo. Dudé, pero luego caminé paso a paso hasta el altar. Tomé el micrófono con manos firmes, no recé, no lloré. Solo dije, gracias, Dios mío, por no abandonarme, ni cuando yo me había abandonado a mí misma. Hubo silencio, un silencio hondo y luego algunos aplausos. No por mí, sino por el eco que esas palabras encontraron en otras almas presentes. Volví a mi asiento con el corazón lleno. Margarita me tomó la mano. No dijo nada, no hacía falta. Había cosas que solo se entienden desde el alma y la mía. Después de tantos años estaba despierta una noche. Al mirar mi reflejo en el espejo, no vi a una mujer rota. Vi arrugas que contaban historias. Vi ojos cansados, sí, pero también brillantes. Vi un cuerpo que ya no era joven, pero era valiente. Vi una mujer que se había salvado a sí misma. Guardé los bordados que había terminado. Uno era para Graciela, otro para la cocina del hogar, otro para el centro comunitario, pero el más especial lo puse sobre mi cama. Era una mariposa bordada en hilos rojos, azules y dorados debajo, en letras simples. Cosí mi nombre: Irina, libre, viva, digna. Veces me siento como si hubiera vivido varias vidas. No me refiero solo a los años que ya pesan en los huesos, en la espalda, en las rodillas, cuando llueve, sino a la transformación que ocurre dentro donde nadie ve. La Carmen que fui durante tantos años era una mujer que existía para otros, que se negaba a sí misma, que no sabía decir no, que creía que amor significaba sacrificarse hasta deshacerse. La Carmen que soy ahora vive. Elige, habla, siente y sobre todo se respeta. Con el paso de los meses en la casa de las alondras, fui reconociendo una red invisible de cuidado. No estábamos ahí por azar. Cada mujer de ese hogar traía una historia de dolor, sí, pero también una semilla de resistencia. Nosotras, las viejas invisibles del mundo, nos volvimos testigos del renacimiento de
la una en la otra, una tarde, mientras preparábamos farolillos para el Día del Adulto Mayor. Una de las voluntarias, una muchacha llamada Sofía, se me acercó y dijo: «Señora Carmen, ¿le gustaría grabar su historia? Queremos hacer una pequeña serie documental, con relatos de mujeres que han superado cosas fuertes. Usted tiene algo muy poderoso que contar». La idea me asustó al principio, no por pudor, sino porque aún me dolía recordar. Pero luego pensé si mi dolor puede transformarse en puente para otras. Entonces vale la pena. A los pocos días, una pequeña cámara se instaló en una de las salas del hogar. Me sentaron frente a una lámpara cálida y una chica con voz dulce me hizo una sola pregunta: «¿Quién es usted, señora Carmen?». Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí: «Soy una mujer que estuvo rota, pero que se cosió a sí misma, puntada por puntada, con hilos de esperanza». La grabación duró casi una hora. No me di cuenta. Hablé con el corazón en 1900, la mano como quien limpia una herida para que cicatrice mejor. Al terminar me sentí ligera, cansada, pero en paz. Esa noche recibí una visita inesperada: mi hermana Guadalupe. Elena no la veía desde hacía más de 20 años. Nuestra relación se había enfriado por culpa de muchas cosas, algunas palabras duras, distancias no explicadas y sobre todo por influencia de Ernesto, que siempre quiso aislar a Guadalupe. Elena entró con ojos llorosos, no dijo nada al principio. Solo me abrazó y yo la abracé también. Sentí en su gesto un perdón que no necesitaba. Ser dicho, nos sentamos en la banca del jardín como cuando éramos niñas. Me habló de sus hijos, de sus nietos, de cómo se enteró de mi situación por la radio comunitaria, donde pasaron un fragmento de mi historia. Yo no sabía qué estabas pasando. «Por todo eso, Carmen, me duele no haber estado», dijo ella, compuso sientes voz temblorosa. «Yo tampoco supe pedir ayuda», le respondí. Y ahí, entre risas, lágrimas y recuerdos, tejimos de nuevo el lazo que nunca debimos soltar. Fue como si la vida nos diera una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para sanarlo juntas. Al día siguiente, Graciela me trajo una carta. Es de una señora que oyó tu historia. Me dijo la carta venía de Oaxaca. Una mujer de 60 años me escribía para decirme que después de oírme había tenido el valor de salir de una relación donde la maltrataban. Me contaba que había dormido por primera vez en meses sin llorar, que había hablado con su hija, que gracias a mí sabía que no estaba loca ni sola. Leí esa carta como quien recibe una bendición, porque entendí con toda el alma que cuando una mujer se levanta, muchas otras se levantan con ella. Y sí, aún tengo días difíciles. Aún hay noches en las que los recuerdos duelen. Pero ahora tengo herramientas, tengo nombre, tengo historia y sobre todo esperanza. Me miro al espejo cada mañana y me digo: Carmen, sigues aquí, y no solo aquí, sino más tú que nunca. A veces me siento sentada en una banca invisible mirando hacia atrás, como si pudiera ver todas las versiones de mí misma caminando en dirección contraria. La Carmen joven, con el cabello recogido, cargando a su hijo en brazos con ilusión y miedo. La Carmen cansada, doblada sobre una máquina de coser, soñando con que el sacrificio fuera suficiente. La Carmen rota, con el alma arrugada, preguntándose si el amor justifica el dolor. Y ahora esta Carmen, la que volvió a nacer sin cambiar de cuerpo. Me gusta pensar que lo que viví no fue un castigo, aunque muchas veces lo sentí así. Fue un proceso doloroso, sí, injusto también, pero necesario para despertarme, para romper una cadena que llevaba generaciones apretando las gargantas de tantas mujeres. En silencio, a mis 73 años, aprendí que uno puede empezar de nuevo. No importa la edad, ni el lugar, ni cuántas veces te dijeron que ya no hay más que hacer. Siempre hay más. Siempre hay una luz esperando a que abramos los ojos. Hoy vivo con poco, no tengo grandes lujos. Mi ropa sigue siendo sencilla, mis manos siguen llenas de líneas y manchas del tiempo, pero tengo lo más valioso que una persona puede recuperar: mi voz, mi paz, mi dignidad. He conocido a mujeres que me han inspirado más que cualquier libro. Mujeres que cruzaron tormentas peores que la mía.
Y aún así sonríen, cuidan, enseñan, cantan cada una con su propia herida, pero también con su propia medicina. Aprendí que el dolor no se borra, se transforma y cuando se comparte cura. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero que sepas esto, no estás sola, no estás loca, no estás exagerando. Si alguien te hace sentir que vales menos, que no mereces amor, respeto o libertad, no es amor. No importa si es tu hijo, tu esposo, tu padre, tu hermano. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruirte ser madre. No significa renunciar a ti misma. Ser mujer no es sinónimo de aguantar hasta desaparecer. Yo aguanté demasiado por miedo, por culpa, por amor malentendido, pero no más. Y si yo pude salir tan rota, tan vieja, tan asustada, tú también puedes, paso a paso, con ayuda, con esperanza. A veces el acto más valiente no es gritar, es volver a mirarte al espejo y reconocerte hoy. Cada vez que paso mi hilo por la tela, cada vez que cuento mi historia, cada vez que abrazo a una mujer que aún está en la oscuridad, siento que esa Carmen de antes no murió, se transformó en alguien más fuerte. Mi nombre es Carmen, tengo 73 años y aunque me llamaron fea, inútil, loca, exagerada, manipuladora, yo soy una sobreviviente y esta, mi historia, no es solo mía, es de todas, es tuya también. Si quieres, gracias por haber escuchado con el corazón. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por ser parte de esta sanación silenciosa que empieza con una simple verdad. Mereces vivir sin miedo y así, en el silencio más profundo. Encontré mi mayor victoria. No necesitaba gritar ni vengarme con odio. Solo tenía que recordarme a mí misma que valgo, aunque ellos me olvidaran. Hoy no me define el dolor, sino lo que hice con él. Y si tú también estás pasando por un abandono, una traición o una soledad que duele, recuerda, tu historia aún no termina. A veces el renacer empieza justo cuando decides cerrar la puerta y abrirte a ti misma. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar, por sentir, por estar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque tal vez alguien más necesita saber que no estás solo,